tengo el privilegio y el desafío de poder compartir la palabra hoy. Y siempre es un reto porque implica el abrir nuestro corazón, el mostrarnos vulnerables también. Y en lo particular, esta palabra está en mi corazón desde más o menos octubre. Les voy a contar ahí una pequeña historia, algo que nos tocó vivir como familia. Voy a intentar no llorar. Lloré cuando la estaba haciendo, entonces espero que ahora no pase nada. Esto es parte de la escenografía, está bien. Me inspiró Benito con sus destornilladores la semana pasada. No me patrocina La Mina, ahí les encargo, ni Selva Negra, pero bueno, un saludo a nuestros amigos de La Mina. Si no han ido a La Mina pueden ir, muy rico café, muy rico todo lo que venden ahí. El 2023 para nosotros como familia fue un año muy peculiar, y es de esos años que sinceramente si a mí me dijeran ahí está otra vez, ¿quieres volverlo a vivir? No sé realmente si levantaría la mano y dijera sí, qué padre, aunque sé que para algunos fue un año muy padre. Pero pasando los meses, brincando al 2024, y mientras escribía la palabra, volteaba y decía, ok, a lo mejor no lo volvería a escoger, pero si lo tuviera que vivir, ya sé que Dios fue fiel, que Dios fue bueno, que estuvo presente y ya no me daría tanto miedo. Sí, pero ahí les va parte de la historia de lo que nos tocó vivir el año pasado. Veníamos de un viaje y estábamos en un centro comercial y no sé por qué, pero en ese centro comercial volteé con Jorge, con mi esposo, y me acuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas, cosa que no es muy raro en mí, y le digo, ¿sabes qué? Siento que Dios me está llevando de proceso en proceso y sinceramente siento que estoy así de entrar a otro proceso, pero realmente no quiero. No quiero porque tengo miedo, siento que es un proceso grande, siento que va a ser algo que me va a sacudir y siento que mi corazón no está listo. Eso era lo que a mí más miedo me daba, que yo sentía que mi corazón no estaba listo para vivir otro proceso, porque veníamos de dos procesos que habían sido medio complicados, especialmente para mí. Y yo le decía, creo que no estoy lista y tengo miedo. Y uno de los mieditos más grandes que tenía en mi corazón es que a raíz de estos otros procesos que ya había pasado, yo sabía que mi corazón no estaba al 100% conectado con Dios. Había estado enojada con Dios, había estado muy triste, había estado decepcionada, y yo decía, ay, es que no quiero entrar a un proceso de parte de Dios estando así, porque mi fe realmente estaba un poquito tambaleante. Y no pasaron muchos días cuando nos encontramos dentro de ese proceso que yo no quería vivir. Te voy a contar la historia, la tengo escrita, voy a ir medio leyendo para no desviarme tanto y no perderme. Historia larga, corta, martes 24 de octubre del año pasado. Quiero que te vayas imaginando la historia. Jorge estaba de viaje, estaba en un viaje en una expo que iba a durar toda la semana, y el día de la inauguración de esa expo, pues empieza el clima un poquito así como medio complicado, pero nada que pareciera que nos teníamos que alarmar. Yo estaba aquí en Durango. Ese día en la noche empieza a llover, y lo que aparentemente iba a ser nada más una tormenta, iba a llover un rato, pues se convierte en un huracán. ¿Sí? ¿Les tocó ver la noticia? ¿Sí? Mano arriba, a ver cuántos. Ok, estamos en el mismo canal entonces. Lo que aparentemente iba a ser una tormentita se convierte en un huracán, y de repente nos encontramos en un huracán en la categoría más alta. ¿Sí? Estábamos súper lejos, Jorge estaba en Acapulco, en medio del huracán, estábamos en comunicación, uno de mis cuñados también estaba allá, entonces mis dos cuñadas y yo estábamos por WhatsApp viendo qué pasaba, viendo las noticias, tuvimos comunicación más o menos hasta la 1:30 de la mañana con Jorge. Nosotras nos quedamos en el chat como hasta las 3 de la mañana tratando de ver noticias, cuando de repente ni mis cuñadas, ni yo, ni nadie supimos absolutamente nada más. Si ustedes vieron las noticias en ese entonces, se cayeron las cosas esas de comunicación, nadie sabía nada, las noticias dejaron de transmitir, ahí quedamos. Esa noche, si se acuerdan, yo no venía del todo bien, ¿sí? Mi fe venía ahí medio tambaleante, sin darme cuenta. Yo creo que es parte de lo que uno aprende y en esos momentos de crisis y de miedo hacen,
pues empecé a orar, ¿sí? Empecé a orar, puse música y como hacía mucho tiempo no lo hacía, mi habitación se convirtió no nada más como en un lugar de clamor a Dios, porque obviamente yo quería que mi esposo estuviera bien, sino también en un lugar de adoración. Y la verdad es que yo tenía mucho miedo, ¿sí? El miércoles desperté, ya me venció el sueño esa noche, dormí como 3 horas. El miércoles me desperté y fue como caer en cuenta, o sea, de lo que realmente estaba pasando, o sea, que lo que había escuchado, que lo que habíamos visto, o sea, no había sido un sueño ni una pesadilla, sino que realmente lo estábamos viviendo. Las llamadas no entraban, los mensajes no llegaban, nadie sabía nada, la empresa no sabía nada de nadie de los que estaban en Acapulco, mi cuñada no sabía nada tampoco de mi cuñado. Y me acuerdo que estaba así como que, ok, tranquila, Dios está en control, todo va a estar bien. Pero me senté en una de las habitaciones y me acuerdo que estaba empezando a guardar ropa como para distraerme un poco y me acuerdo que rompí en llanto. O sea, rompí en llanto y me di cuenta que realmente estaba asustada y que realmente estaba angustiada y que realmente, o sea, mi mente se había dado la tarea de generar un montón de escenarios y obviamente no eran nada agradables, ¿no? Con lo que estábamos, pues, intentando ver en las noticias. Pero me di cuenta que a pesar del miedo, que era muy lógico por lo que estábamos atravesando y de esa angustia que yo sentía en mi corazón, pude hacer una oración que yo creo que fue muy sincera y que salió de lo más profundo de mi ser. Y me acuerdo que le dije al Señor, todo lo que te había pedido hasta ahora y que eran anhelos muy profundos de mi corazón, o sea, no me importa si no los contestas. Es más, no me importa si ya no los contestas, aunque en el fondo era, pero sí contéstalos. Pero lo único que te pido es que mi esposo regrese con bien. O sea, que regrese y regrese con bien. No nada más que regrese con bien. Y que todas sus pertenencias y que todas sus cosas estén intactas, estén sanas y salvas al igual que él. ¿Sigo con la historia? Ahí voy más rápido, ¿eh? El jueves lo sacan de ahí de Acapulco, hacen así todo un despliegue que parecía de película, lo sacan y el jueves a las 7 de la mañana Jorge me habla. Yo estaba dormida, ya tenía la paz del Señor, no me di cuenta que me habló. Como a las 7:10 me vuelve a marcar, contesto, y para mí escucharlo fue como, o sea, de verdad está vivo, está bien, ¿sí? Y me acuerdo que en ese momento, para mí fue como, wow, o sea, escucharlo a él fue la confirmación a mi corazón otra vez, de que Dios sí es fiel, de que Dios sí es bueno y que él había estado atento a mis oraciones y había respondido. Cuando llego a casa el viernes, o sea, imagínense, desde el martes hasta el viernes, lo volví a ver, se me hizo eterno. En la cena me contó todo y me mostró un montón de fotos y videos que no les vamos a pasar para que no se asusten. Y el martes, cuando todo comenzó, esto que yo les decía, no, una de mis oraciones había sido que Dios lo guardara a él, pero que también guardara cada una de sus pertenencias. No sé, yo aprendí a orar así, que Dios lo guarde y guarde todo lo que es nuestro, ¿no? Y para mi sorpresa, cuando vi las fotos y videos, todo lo que era de él estaba intacto. Su camioneta, bueno, la camioneta de la empresa estaba estacionada, se había caído toda la barda, pero donde estaba la camioneta no se había caído la barda, para que vean. O sea, en todo lo que voló dentro del departamento, porque aparte estaban en un 10º piso, o sea, en el último piso de un edificio, casi no preparado para ese tipo de cosas y todo había volado. Lo único que estaba en pie, aparte de un cuadro gigante de una tortuga, era un termo y una taza de café. Este sí es el termo, se pueden tomar una foto con el termo. Este termo estaba ahí intacto. La taza nada más es para hacerle propaganda a la mina. Pero había una taza de café que Jorge se había preparado antes de meterse al cuartito de lavado donde se iban a resguardar. Y me di cuenta que ese es el Dios en el que yo aprendí a creer desde chiquita. Y que aunque llegan momentos duros, aunque llegan momentos difíciles, aunque me he encontrado en situaciones donde mi fe está muy tambaleante y mi corazón muchas veces ha estado dolido o he estado enojado incluso, ese es el Dios en el que puedo volver a creer una y otra vez, que puedo volver a confiar, que puedo volver a esperar, y yo quiero que hoy tú puedas hacer eso mismo. Y quiero invitarte a que podamos ir haciendo un recorrido. Te voy a contar 4 historias hoy, así que si estás tomando nota, de a poquito va a ir apareciendo el título, en un ratito más van a ir apareciendo los puntos, te voy a ir dando los pasajes. Y quiero...
hagamos un recorrido por estas historias, que aunque son historias muy conocidas en la Biblia, quiero que hoy las escuches y las veas con otros ojos, ¿sí? Que dispongas tu corazón a que ellos puedas hablarnos. Y algo particular en estas historias es que son situaciones, ¿sí?, donde podemos encontrar señales, podemos encontrar cosas concretas, pruebas de que Dios prometió y cumplió y de que Dios estuvo presente. Así como en la historia que yo te acabo de contar, para mí Dios se mostró presente a través de un termo y una tacita de café. Entonces, vamos a empezar. Ya salió el título. Vamos a empezar con el primer punto y quiero que me acompañes a Génesis 18, por favor. Te voy dando los versículos que vamos a ir leyendo para que tú me puedas acompañar y los puedas tener ahí anotados. Ok. La primera historia empieza en Génesis 18. Voy a leer el versículo 1 y luego nos vamos a brincar del 9 al 15. ¿Está bien? Y dice así: el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Hasta ahí, vamos al 9. Llegaron unas personas y le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo: no es cierto, sí te reíste. Dios había hablado a Abraham y le había dicho que Sara iba a dar a luz un hijo a pesar de la edad que ambos tenían. Y a pesar de eso, ellos iban a experimentar ese milagro. Dice el pasaje que Sara dudó, ¿sí? Y yo cuando leía esta historia me preguntaba, decía, bueno, a ver, ¿cuántas veces hemos sido Sara en esas situaciones donde Dios nos habla o donde Dios nos da una palabra a través de alguien porque nos parece muy descabellado eso que Dios nos está diciendo? ¿Sí? Dice el pasaje que Sara se rió en silencio, que se rió para sí. O sea, ella realmente, o sea, no sé si dudó, yo creo que sí, obviamente, pero también le debe haber sonado como hasta ridículo imaginarse a su edad una panzota así embarazada, ¿no? Y dijo, claro que no. Algo que a mí siempre me llamaba la atención de esta historia es que a pesar de que a Sara se la cuestiona, ¿sí? Y le dice el ángel, o sea, ¿por qué te reíste? Y Sara, no, yo no me reí. Y le dice, no, sí te reíste. A pesar de eso, Dios no la descalifica. Dios no agarra y dice, ah, no, incrédula y risueña. No, pues para afuera. No, Dios no la descalifica por esa aparente muestra de incredulidad. A lo mejor tú y yo sí lo haríamos. Yo sí lo haría. No, yo diría, no está creyendo. Entonces no merece experimentar o disfrutar eso que le iba a dar. Pero qué bueno que Dios no es así. Dios no la descalifica ni la deja fuera de la jugada. La sigue tomando en cuenta y la sigue haciendo parte de sus planes. Y es claro y le dice, voy a regresar, le dice a Abraham, dentro de un año y Sara va a tener un hijo. Hay una promesa, hay un plazo y hay un voy a volver y esto es lo que va a pasar. Y antes de reafirmar esa promesa hay una pregunta que se le hace y es, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? O sea, Dios estaba hablando en serio. A pesar de la edad, de las condiciones en las que ellos se encontraban, o sea, Dios había decidido que les iba a dar un hijo. Y ahora te pregunto y me pregunto, ¿por qué crees tú que era necesario que el ángel hiciera esta pregunta?
Y a lo que yo llego es que era necesario, porque si te fijas, la pregunta está enfocada en Dios. Dice, ¿acaso hay algo imposible? ¿Acaso hay algo demasiado difícil para Dios? El ángel no le dice, ay, Sara, chiquita, preciosa, ¿acaso te cuesta mucho creer? O sea, el ángel no enfoca la pregunta en Sara. El ángel no enfoca la pregunta en Abraham. El ángel enfoca la pregunta en Dios, en lo que Él podía hacer, en lo que Él era capaz de hacer y lo que Él había prometido e iba a cumplir. Y yo pienso que muchas veces nos vendría muy bien tener este tipo de preguntas pegadas en lugares visibles de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro auto, del refri, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la atención está enfocada en nosotros. Es que yo no puedo hacer esto, es que yo no soy capaz, es que no tengo la preparación, es que todavía no hice 25,000 cursos, es que nunca escuché la voz audible del Señor. La mayoría no la hemos escuchado, no te preocupes. Sí. O sea, muchas veces nos volteamos a ver a nosotros mismos y vemos todo lo que no tenemos, vemos todo lo que nos falta, en lugar de voltear a ver al que te está haciendo la promesa. En lugar de voltear a ver al que te sacó de donde estabas y te puso en el lugar donde Él quiere que estés. Y esa esa pregunta nos enfoca en recordar quién es el que ha hecho la promesa. Acompáñame porfa a Génesis 21, del 1 al 3. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. ¿Cuántas promesas de Dios sobre tu vida hoy, 14 de enero del 2024, tú puedes ver que ya están hechas realidad? Quizá te encuentras en un momento de tu vida donde estás esperando respuesta a muchas oraciones que has hecho. O a lo mejor las habías hecho por tanto tiempo y no habías tenido respuesta, que te cansaste y ya dejaste de orar, pero todavía está ese anhelo ahí en tu corazón. Tal vez te cuesta creer que Dios sí te está escuchando y que aunque quizá no está respondiendo como tú quieres o como tú esperas, sin embargo Él sí está obrando y en algún momento va a responder. Yo he aprendido que en esos momentos donde también se vale estar triste o decepcionado o enojado, la mejor opción que tenemos es traer a memoria esas promesas que Dios ya ha respondido. Porque cuando tú enfocas tu atención en lo que Dios ya hizo, tu fe aumenta, tu confianza aumenta. Y lo mejor que puedes hacer cuando las cosas no están saliendo, o lo mejor que podemos hacer cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos, es cuidar nuestro enfoque. Y la mejor manera de cuidar nuestro enfoque es voltear a ver lo que Dios ya hizo. Repasar todo aquello que por mucho tiempo quizás fue un anhelo de tu corazón, pero hoy lo puedes disfrutar. ¿Sí? Querías casarte y estás casado. Querías un hijo y tienes un hijo. Soñabas con algo en tu trabajo y lo tienes. Dios te dio una palabra en cuanto a tu llamado y ministerio y hoy lo puedes ejercer. O sea, ¿qué es eso que Dios ya respondió? ¿Qué es eso por lo que habías estado orando tanto tiempo? Y hoy lo puedes tocar, incluso lo puedes compartir. En el capítulo 22, sí, nos encontramos frente a uno de los momentos, yo pienso, más difíciles y decisivos para este hombre que es conocido como el padre de la fe. Y dice el capítulo 22, voy a leer algunos versículos salteados. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Versículo 7. Ya iban caminando. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, ¿Padre? Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego, la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos.
Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Yo te platicé al principio que en mi historia, para mí, la muestra de que Dios había escuchado y respondido a mi oración y había estado presente era un termo y una taza de café. Sí, esa era la señal de que Dios había escuchado y había respondido mi oración. Y con Abraham, sí, con su historia, yo entiendo que Isaac es la muestra de que Dios promete y cumple. Pero segundo, ese cordero enredado en el matorral es la segunda prueba de que Dios estaba atento y que estaba presente. La Biblia no dice si Abraham estaba orando, o sea, narra toda la historia, pero no dice, y Abraham oró al Señor mientras iba caminando con su hijo. O sea, en ningún lado de la Biblia dice, yo creo que Abraham, siendo Abraham, sí debe haber estado orando. Sí. Y creo que esa oración de Abraham mientras iba con su hijo, y yo creo que Abraham iba, que no me pregunte por el cordero, que no me pregunte por el cordero, ¿sí? O sea, era tanta la comunión que Abraham tenía con Dios, que él sabía que Dios iba a obrar y que Dios iba a intervenir de alguna manera, ¿sí? Creo que era tan constante la comunión que Abraham tenía con Dios, que eso fue lo que lo llevó a obedecer, sin titubear, sin dudar, sin siquiera voltear y cuestionar a Dios y decirle, ¿seguro lo que me estás pidiendo? Porque cuando Dios le habla, Abraham dice, acá estoy, ¿sí? Acá estoy, ¿qué hay que hacer? Y lo hace, ¿sí? Y creo que esa misma comunión que Abraham tenía con Dios es lo que le había hecho conocer tanto a Dios, que como dice en Hebreos 11, 17 al 19, cuando habla de todos los generales de la fe, dice que Abraham sabía que incluso si su hijo moría, Dios tenía poder para resucitarlo entre los muertos. Entonces, sin lugar a duda, Abraham tuvo que haber tenido una comunión muy íntima con Dios para haber accedido a obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. Un hijo y un cordero fueron las señales para Abraham de que lo que Dios promete lo cumple. Digo, y a lo largo de la historia de Abraham vemos cómo Dios también lo había prosperado en el desierto, le había mostrado favor delante de gente importante. Esta era la muestra de que sin importar lo confusa que puede ser la situación, como en este caso, era entrega a tu hijo, tu único hijo y al que tanto amas. O sea, todo para que Abraham no tuviera duda que era Isaac, ¿no? O sea, aún en medio de esas situaciones confusas, ¿sí? Dios siempre está presente y Dios siempre está obrando, aún y cuando las cosas parece que no están saliendo como nosotros esperaríamos. ¿Sí estás conmigo? Nuestra segunda historia, tenemos al pueblo de Israel en el desierto. Y vaya que, o sea, si queremos sacar señales del pueblo de Israel, tenemos un montón. Nos llevaría unos cuantos domingos, pero nada más voy a predicar hoy. No se preocupen, vamos a enfocarnos en una sola señal. ¿Sí? ¿Pero qué creen? Aún con señales, aún con milagros, aún con manifestaciones sorprendentes e increíbles de parte de Dios, el pueblo de Israel siempre volvía a lo mismo y era la queja, ¿sí? Siempre les costaba aceptar lo que Dios les pedía. Yo me voy a enfocar en una de las señales que es el maná, porque algo interesante de esta señal cuando estaba leyendo es que no nada más iba a ser para el pueblo de Israel en ese momento de la historia, sino que parte del mandato que Dios les da, ahorita lo vamos a leer, es que o parte de las instrucciones, es que eso que Dios les estaba proveyendo también le iba a servir de señal a las futuras generaciones. Y vamos a leer Éxodo 16. Voy a empezar en el versículo 11. Luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas, ahora diles,
Por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. 11 y 12 y nos vamos al 19. Entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó muchísimo con ellos. Este muchísimo fue mío, la Biblia nada más dice mucho. Versículo 32. Luego Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los libré de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y llénala con 2 litros de maná. Después colócala en un lugar sagrado delante del Señor, a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Y los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Yo en ocasiones cuando leo acerca del pueblo de Israel, y esto siempre lo comparto en el grupo de conexión, o sea, pienso que eran unos cabezadura, tercos y berrinchudos. Pero como dice el meme, después me volteo a ver y digo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A lo largo de la historia del pueblo de Israel podemos ver, como yo te decía al principio, que siempre vuelven a donde mismo, o sea, siempre se están quejando, ¿sí? O sea, siempre hay un reclamo para Moisés, siempre hay un reclamo delante de Dios. Difícilmente el pueblo de Israel estaban contentos con lo que Dios hacía por ellos o para ellos, y difícilmente les duraba esa alegría o esa gratitud. Y siempre había un anhelo escondido y no tan escondido, porque muchas veces le dicen a Moisés: es que nos trajiste acá para matarnos de hambre, y en Egipto teníamos ollas de comida y ajos y puerros. Y yo no sé quién puede extrañar los ajos. Si le encanta el ajo, una disculpa. Pues a quién puede decir: quiero regresar a comer ajos y puerros siendo esclavo. Pero el pueblo de Israel sí. Sí. Y la realidad es que muchas veces no extrañamos nosotros los ajos y los puerros, pero somos igual que el pueblo de Israel. Es que cuando yo no conocía al Señor tenía menos problemas. No creo que sea cierto. ¿Sí? Siempre estamos pensando o anhelando, a veces escondido, regresar al lugar de donde Dios te sacó. Volver a esos hábitos de los que Dios quiso y logró sacarte. Y estamos reclamando y estamos quejándonos. No sé yo, ¿verdad? Ok. Y yo quiero decirte que la queja es el peor enemigo de la gratitud. Dile al que está a tu lado: la queja es el peor enemigo de la gratitud. Quien habla el lenguaje de la queja es muy difícil, y de hecho es imposible, ¿sí?, que pueda ser agradecido. Porque el quejumbroso pierde la capacidad de observar lo bueno, de reconocer la bondad de Dios en su vida, aún en medio de circunstancias o situaciones desfavorables, ¿sí? El quejumbroso vive enfocado en lo negativo. No importa todo lo bueno que haya pasado, no importa lo fiel que Dios haya sido, no importa todas las experiencias que hayamos tenido con Dios, si algo no salió como yo quería, me voy a quejar. Y voy a perder de vista todo lo otro que Dios ya ha hecho. Y así vivía el pueblo de Israel, y así vivimos muchas veces nosotros también. Ahora, el pueblo se queja, le reclama a Moisés, se las hay de emoción, ¿sí? Y Dios habla, y Dios, vemos otra vez que en ese hablar hay una promesa y hay un cumplimiento, ¿sí? Pero en esa promesa que Dios da, también da instrucciones. Van a recoger nada más lo que les sirve para ese día. Y el pueblo dice: Dios dijo que nada más lo que sirve para este día. Ok, agarremos también extra. O sea, Dios fue claro. O sea, Dios iba a ser, el maná que venía de parte de Dios iba a ser la representación, o sea, material, tangible, de que Dios estaba cuidando de ellos cada día y que nada les iba a faltar. Pero el pueblo dice: se me hace que Dios se equivocó, se me hace que Dios no sabe contar, entonces vamos a agarrar extra. Y eso extra se echa a perder.
Y dice esta versión que leímos, estaba llena de gusanos y apestaba. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú confíes, que yo confíe en Él día con día. Lo que Dios te dio hoy no te sirve para mañana. Tienes que buscar algo nuevo. Y ese algo nuevo no es como que te la tienes que quebrar a ver dónde lo vas a encontrar. Sigue estando en Dios. Dios era el que proveía el maná cada día. Cada mañana ellos iban a encontrar lo que necesitaban. El sexto día sí, iban a juntar el doble, porque el séptimo era día de descanso, pero nada más ese día podían agarrar más. Los demás días era lo justo y necesario. Yo te pregunto, ¿cuál es ese maná en tu vida que te recuerda que Dios suple absolutamente todo? ¿Cuál ha sido ese maná que tú puedes agarrar y ver y decir, Dios se ha encargado de cada necesidad? Aún de esas que nadie más sabía. Aún de esas que ni siquiera le dijiste a Dios porque te dio pena decir, ay, voy a ir otra vez a pedirle al Señor lo mismo. Sin embargo, Dios prometió y cumplió. Sin embargo, Dios proveyó. Yo te comenté que esta señal tenía algo en particular y es que iba a servir también para los demás. Dice el versículo 32, llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Y yo quiero decirte que hay señales, hay pruebas que Dios nos da de su sustento, de su cuidado, de su provisión, de su presencia en nuestras vidas, que no son para que nada más tú y yo nos las quedemos y digamos, ay, qué bonita promesa de parte de Dios, qué bonita respuesta a mis oraciones. Es para que esa respuesta y eso que Dios hizo en tu vida, tú levantes tu mirada y lo compartas con otros. Es para que las generaciones que vienen después de ti, las generaciones con las que te toca compartir tu día a día, tú puedas decirles, ¿sabes qué? Dios hizo esto en mi vida y también lo puede hacer en la tuya. ¿Sabes qué? Si Dios en medio de esta situación tan difícil respondió, estuvo presente, me sacó de ahí, Dios también lo puede hacer contigo. Entonces, todo lo que Dios te da no es para que lo acumules, no es para que lo guardes y lo dejes arrecholado ahí en el cuarto tilichero de los recuerdos de las promesas cumplidas de Dios, es para que lo desempolves y lo compartas, porque hay alguien que necesita escuchar eso que Dios hizo en tu vida. Y nada más lo puedes hacer tú, porque necesita lo que Dios hizo en tu vida, no lo que hizo en la mía. ¿Sí? Ok. Tercera historia. Esta historia tiene como protagonista una mujer que yo no encontré su nombre en la Biblia, si alguien lo sabe me lo dice, pero viene como la viuda de Sarepta. Y acompáñame por favor a Reyes, Primera de Reyes 17, ahí ya nos vamos a quedar. Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Primero, vamos a leer estos versículos. Dice, luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice,
Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella y su familia, ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. En esta historia, ambos personajes tienen una instrucción muy clara de parte de Dios. Elías tenía que ir a Sarepta y la viuda tenía que recibir al profeta y darle de comer. Pregunta, ¿te has encontrado alguna vez en una situación donde Dios te pide que hagas algo y volteas a ver y nada más te das cuenta de lo que no tienes? ¿De lo que te falta para poder cumplir eso? O sea, cuando Dios le habla a Elías, le dice, yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. O sea, Dios ya le había dicho a la viuda lo que iba a pasar. Entiendo por lo que dice el pasaje. Pero cuando Elías llega y le pide, ella le dice, es que no tengo nada. O sea, estoy juntando nada más para una última comida y nos vamos a morir mi hijo y yo. Entonces Elías le recuerda lo que el Señor había prometido. Sí. Quizá nos hemos encontrado así, viendo hacia adelante, pero sin esperanza. Y eso que Dios te dijo, lejos de alentarte, decir, ay, qué padre lo que Dios me prometió, es como, uy, ¿por qué Dios me prometió esto? Eso es una carga súper pesada, porque te vueltas a ver las manos y no tienes lo que supuestamente necesitas para cumplir eso que Dios te ha pedido. Pero presta atención a esto. Cuando la viuda responde al profeta diciendo esto, ¿sí? Elías le habla y le dice, no tengas miedo. Haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero ve, cocina un poco para mí y luego con lo que te sobre vas a preparar la comida para ti y tu hijo. Porque el Señor dice, esta es la palabra de Dios, la que Elías, de donde Elías se agarra para volver a enfocar a la viuda. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Otra vez, como con Sara. No era lo que la mujer tenía, no era lo que la mujer le faltaba, era lo que Dios había dicho, era lo que Dios había prometido, era lo que Dios iba a proveer. ¿Sí? Se trata de lo que Dios dice para que nosotros podamos obedecer. ¿Has experimentado a Dios en esos momentos donde ya no queda más, pero comienzas a obedecer y te das cuenta que Dios está ahí, que Dios empieza a proveer, que Dios empieza a suplir? No hubo ninguna fórmula mágica en esta historia para activar las promesas de Dios. Nada más la obediencia, esa es la clave. No hay fórmulas mágicas, solamente una clave y es la obediencia. La obediencia es lo que activa las promesas de Dios. Y la obediencia es lo que moviliza, tu obediencia y mi obediencia, movilizan a Dios para que esas promesas que Él ha hecho se puedan ver visibles en nuestra vida. Y yo me preguntaba, ¿qué? Si muchas de las promesas que Dios me ha dado, muchas de las palabras que Dios ha hablado en mi vida, yo todavía no las veo cumplidas, no porque Dios no quiera, sino porque yo no he sido lo suficientemente obediente en lo que ya sé que tengo que hacer. Y te aviento la pregunta. Me encanta cómo Dios se vale de lo que quiera para revelarse a nuestras vidas. Me encanta pensar que para mí fue un termo y una taza de café, y para la viuda de Sarepta la muestra, la prueba tangible de la promesa de Dios era harina y aceite al por mayor hasta que volviera a llover y volviera a producir la tierra. Yo quiero animarte en esta tarde a que no tengas miedo en hacer aquello que Dios ya te dijo que hicieras. Tú sabes, yo no sé, yo sé lo que Dios me pidió a mí, pero tú sí sabes que es aquello que Dios te está pidiendo, que es aquello quizá que Dios tiene tiempo pidiéndote y no te va a pedir algo nuevo hasta que no obedezcas eso. Pero lo que sí te quiero decir es que no tengas miedo, porque el mismo que nos pide es el mismo que patrocina. ¿Sí? O sea, Dios le dijo a la vida lo que iba a hacer, pero Dios también le proveyó para que hiciera eso que Él le estaba pidiendo. Entonces, el mismo que te está pidiendo es el mismo que te va a patrocinar. Y la última historia es la continuación de esta misma. Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías:
¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo. Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Experiencia que nos prepara para otra más grande. En ocasiones eso más grande quiere decir que es más difícil, o que es de más riesgo, o que requiere mayor fe o mayor obediencia, pero siempre es más grande. Cada experiencia que tú vas teniendo con Dios, cada encuentro que tú vas teniendo con Dios, eso que tú vas experimentando y conociendo de Dios en tu vida, te va preparando para lo que sigue. Yo leía la historia y digo, o sea, ¿qué brinco de esta mujer de decir, bueno, una cosa es que creer que Dios te va a proveer harina y aceite, pero otra cosa es ver a tu hijo muerto después de que tú obedeciste, que hiciste todo lo que Dios te pedía, que fuiste fiel. Y es como, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Sin embargo, creo yo que esa experiencia que ella había tenido con la harina y con el aceite hasta que se necesitó, había preparado su corazón y recordó, pienso yo, que si Dios había prometido y había cumplido y había provisto en ese momento, también podía hacerlo ahora con su hijo. Porque cuando Elías, aunque ella le reclama a Elías, o sea, que ¿por qué viniste a señalarme mis pecados y encima que mi hijo se muera? Cuando Elías le dice, dame a tu hijo, la mujer se lo da. No le dice, no, o sea, ve lo que pasó, ni lo pienses, no, se lo entrega. Y al entregarle a su hijo, después de haber reclamado, de haber estado dolida, de haber estado desesperada, me imagino, vuelve a tener una experiencia con Dios. Te voy a hacer un spoiler de la vida, que creo que igual todos lo sabemos, y es que vamos a vivir muchas situaciones donde aún habiendo experimentado a Dios y su poder, vamos a pasar por tristeza, por decepción, incluso enojo en nuestra vida. Y yo aprendí que no pasa nada. Hace unos meses, en medio de un proceso que nos llevó algo de tiempo y que personalmente para mí fue muy complicado, me acuerdo que llegué con el pastor y le conté, o sea, no le pedí cita, nada, simplemente nos vimos, me dijo, ¿cómo estás? Y fue como, ¿para qué le miento, no? Si ya me conoce. Y le conté que yo no estaba bien, le dije que estaba triste, pero que a la vez estaba muy enojada. Yo realmente estaba muy enojada en mi corazón con Dios. Pero aparte de que estaba triste y estaba enojada, encima tenía culpa, porque estaba enojada con Dios, porque ¿cómo te vas a enojar con Dios? Y me acuerdo que su respuesta fue, Dios no tiene problema con que estés enojada, la que tiene el problema sos vos con estar enojada. Y para mí se me fue un peso de encima, porque fue, ok, o sea, me siento mal por estar enojada, pero aunque quisiera simular que no estoy enojada, Dios sabe que estoy enojada, Dios conoce mi corazón. Y Él no me descalifica. Y Él no tiene problema con eso. Tiene problemas si dura el enojo. Se me fue la culpa por sentirme así. Y aunque yo sabía que Dios sabía cómo me sentía, eso me permitió acercarme a Dios y desahogarme y ser honesta con cómo estaba, sabiendo que Él no se iba a espantar, no se iba a asustar y que no me iba a descalificar. Porque ese es el Dios en el que yo creo. Que aun y cuando yo como humana me quiero descalificar y me quiero dejar fuera, Él no lo hace. Él siempre me toma y me regresa y me deja seguir jugando en la cancha. Yo desconozco qué situación estés viviendo en esta tarde. Yo no sé si has pasado por momentos que te han hecho sentirte decepcionado de Dios,
molesto, que tu corazón ha albergado dolor, incluso resentimiento. Yo no sé si la espera por alguna respuesta de Dios te agotó y ya no quisiste seguir confiando o no quisiste seguir creyendo. Solo quiero decirte que Dios no es deudor de nadie. Y yo puedo dar fe de eso. Para Él no es opción, escúchame bien, para Él no es opción que tú te quedes fuera de sus planes. Porque cuando Él pensó en ti, te pensó para siempre. No te pensó nada más cuando tú estuvieras bien con Él, no te pensó nada más cuando las circunstancias fueran las correctas, no te pensó nada más cuando tú estuvieras contento. Él te pensó y punto. Y te pensó siendo parte de sus planes por la eternidad. Y Él no te hace a un lado y Él no te descalifica. La historia de la vida de Sarepta para mí tiene un gran final feliz. Un hijo resucitado, o sea, ¿qué más, no? Con eso ya. Y una mujer llena de fe. Y estoy segura, muy segura, que tu historia y la mía también tienen un gran final feliz. ¿Sí lo crees? Y ese final feliz es un final que Dios pensó. Ese Dios que no es deudor de nadie, ese Dios que pide de nosotros pero que también nos da, ese Dios que nunca nos suelta, que siempre está, que es paciente, que es amoroso y que está lleno de bondad y que su amor es un amor inagotable, dice la Biblia. Y yo sé que más de uno de ustedes lo ha experimentado en su vida. Quiero pedirte que cierres los ojos, por favor. Que con tus ojos cerrados puedas meditar un momento en aquellas promesas, señales, pruebas que has tenido hasta ahora de que Dios siempre ha estado. Yo tengo muchas. Yo sé que tú también tienes muchas. Sé que mínimo debes tener una prueba. A muchos de los que están acá somos parte de casa. Y sé que fácil tienes una prueba de que Dios ha estado presente. Restauración en tu vida, libertad en tu mente, emociones donde Dios ha traído orden, sanidad en tu cuerpo. Piensa en esas promesas que Dios ya ha cumplido, esas promesas que te confirman en tu corazón, que quizá habías olvidado, pero que hoy regresando a ellas te das cuenta que Dios nunca se fue. Que Dios permaneció siempre fiel, aun y cuando nosotros no lo fuimos muchas veces. Y lo mejor de todo es que Dios no viene y te lo echa en cara. Para Abraham fue un hijo y un cordero. Para el pueblo de Israel y las generaciones posteriores fue el maná del cielo. Y para la viuda de Sarepta fue harina y aceite al por mayor y su hijo resucitado. Para mí fue un termo y una taza de café. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son esas pruebas?